Buenos días, hoy vamos a ver farmacología de la hipertensión arterial. Primero vamos a empezar viendo cómo se regula la tensión arterial. Por un lado, nosotros tenemos estímulos, como por ejemplo la actividad simpática, que va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto a su vez va a provocar vasoconstricción aumentando la poscarga. La actividad simpática también va a aumentar la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Por otro lado, a nivel del manejo de la volemia, tenemos la ingesta de sodio, el manejo renal de la aldosterona, que va a influir sobre la volemia, y el retorno venoso va a influir sobre lo que es la precarga. Recuerden de fisiología que presión arterial o tensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Es decir, que todo lo que modifique el gasto cardíaco o la resistencia periférica va a modificar la presión arterial. ¿Cómo definimos nosotros la hipertensión arterial? Por un lado, hipertensión arterial es registro de presión arterial mayor de 140/90 en por lo menos 3 tomas separadas. Nosotros teníamos un reporte del JNC, que es el Joint National Committee, que viene a ser como un lineamiento de manejo de la presión arterial, el anterior, porque después salió el séptimo, en el cual tenemos presión arterial óptima, normal, normal límite y la hipertensión arterial en 3 etapas. La más grave de ellas, con una presión arterial mayor de 180/110. El último reporte, que es el 7, cambió algunas definiciones, marca como presión óptima la de 120/80, es decir, menor de 120/80, prehipertenso, una nueva categoría, que son estos valores, y la hipertensión arterial en 2 etapas. La mayor de ellas, que es la etapa 2, mayor de 160/100. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que de alguna manera van a estar interviniendo en lo que es la hipertensión arterial que hoy nos ocupa? Obviamente, bueno, hipertensión es redundante, es lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Pero tenemos otros que vemos acá, como por ejemplo tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia, diabetes y también antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura. En, por ejemplo, familiares varones menores de 55 o mujeres menores de 65. De acuerdo a esto se arma un score, de acuerdo a que tenga uno, dos o más de estos factores, por la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Que son estas siglas que vemos acá. Todo lo que vemos marcado con el asterisco son los componentes del síndrome metabólico, una entidad que engloba obesidad junto con otros factores metabólicos de riesgo. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento antihipertensivo? Obviamente, reducir la morbimortalidad de causa cardiovascular y también renal, porque el riñón es afectado por esta patología. Mantener valores de presión menores de 140/90 y, si el paciente es diabético o renal crónico, el objetivo ya es de una presión arterial menor de 130/80. En personas mayores de 50 años, conseguir objetivos de presión arterial sistólica, ¿no? Sobre todo en pacientes más añosos. Vamos a definir algunas
cuestiones porque estas van a ser de alguna manera van a definir el manejo o el tratamiento o el enfoque de un paciente con hipertensión arterial. Si bien esta cursada, como les decía otras veces, no es de medicina interna, sino de farmacología, pero entender muchas de estas patologías nos ayuda a entender farmacología también. Crisis hipertensiva se caracteriza por valores tensionales mayores de 179-109. ¿Cuál es la diferencia de una urgencia a una emergencia hipertensiva? En la urgencia hipertensiva no hay evidencia de daño en órgano blanco, es decir, que no hay signos de foco orgánicos productos de la hipertensión arterial. En este caso uno puede tomárselo con un poco más de tranquilidad, reducir la presión arterial en 1 a 2 días y se puede utilizar medicación vía oral al respecto. ¿Qué pasa con la emergencia hipertensiva? Hay daño de órgano blanco y hay que reducir la presión arterial inmediatamente con medicación endovenosa titulable. Titulable quiere decir que uno puede controlar la dosis en una forma estricta, por ejemplo, por medio de una bomba de infusión, ¿no? Y son pacientes que tienen que estar internados o bien en una terapia intensiva o en una unidad coronaria. ¿Cuáles son los daños de órgano blanco? Ustedes se preguntarán cuáles son los órganos blancos. Y, por ejemplo, una encefalopatía hipertensiva, disección aórtica aguda, que es cuando la aorta se diseca en sus capas producto de la hipertensión arterial, infarto de miocardio, alteración coronaria, edema agudo de pulmón, en la embarazada eclampsia, ¿no? Son lo que se llama daños de órgano blanco, donde uno tiene que tomar más prisa en el manejo del paciente. Y ahora vamos a ver los fármacos en forma individual, empezando por el nitroprusiato. El nitroprusiato tiene una acción directa sobre el músculo liso vascular, generando óxido nítrico, por lo cual vasodilata tanto las arterias como las venas, disminuyendo la pre y la poscarga. Es un fármaco de utilización por vía endovenosa exclusiva, empieza a actuar rápidamente, con una vida media corta, y cuando uno suspende el goteo, automáticamente disminuye o desaparece la acción. Generalmente en patologías graves como la son la disección aórtica, se combina muchas veces con beta bloqueantes para disminuir la frecuencia cardíaca y de esa forma disminuir la disección de la aorta. Como características también tiene que es fotosensible, es decir, que es sensible a la luz, por eso el frasco de suero debe ser cubierto con de alguna manera, una membrana opaca para que no pase la luz. A modo de información, nada más, cada frasco tiene 50 miligramos. Y los efectos adversos, que son muchos, tenemos sobre todo hipotensión arterial, la presión cae brusca y rápidamente. El robo coronario se refiere a que hay una redistribución del flujo de áreas más perfundidas a menos perfundidas, con lo cual en las coronarias esto podría ser grave. Cefalea y taquicardia porque en forma común a otros vasodilatadores, el organismo toma la vasodilatación como si fuera una hipovolemia. Entonces desencadena fenómenos simpáticos como la taquicardia, que puede llegar a suceder, y la cefalea es por vasodilatación de vasos meningios. Si uno usa el nitroprusiato por más de 72 horas puede ser tóxico porque se puede metabolizar a tiocianatos, y el antídoto es la vitamina B o hidroxicobalamina,
que es vitamina B, uno tendría que dar en otro frasco, agregar vitamina B como forma de prevención. Y la contraindicación que existe es la sensibilidad a los sulfitos, estenosis subaórtica. Esto es porque en la estenosis subaórtica, de alguna manera uno lo que tiene que hacer es tratar de disminuir la volemia y no tanto bajar la presión arterial, porque ya con la estenosis baja bastante el flujo y uno tiende a empeorarlo. Y en la fibrilación auricular, donde hay una taquicardia auricular muy importante, estaría contraindicado porque como vasodilatador puede originar a su vez taquicardia. Y ahora pasamos al capítulo de los bloqueantes alfa. Tenemos dos exponentes que son el terazocin y el doxazocin. Son bloqueantes alfa-1 selectivos que van a disminuir la resistencia de las arteriolas, aumentando inicialmente la frecuencia cardíaca por la vasodilatación y después promueven vasodilatación, disminuyendo la resistencia vascular pulmonar. Generalmente no se usan solos, sino que se usan asociados. Tienen un efecto benéfico en el lipidograma, disminuyendo los triglicéridos, el colesterol. Y como efectos adversos tenemos el fenómeno de primera dosis, que puede causar, por ejemplo, un síncope, que es como un desmayo por caída de presión arterial y llegada de poca sangre al cerebro o al sistema nervioso, y la hipotensión ortostática, es decir, que el paciente cuando está sentado o acostado y se levanta, como le falta el efecto del agonismo alfa, sufre pérdida de conocimiento y puede llegar a caerse. Otros problemas que pueden causar son retención de sodio y agua por la vasodilatación, impotencia, no es un hecho menor, por el bloqueo del receptor alfa, incontinencia urinaria, por ejemplo, en mujeres. Acá tenemos una tabla farmacocinética de los dos compuestos. Lo que podemos llegar a apreciar, los dos se administran vía oral, es el metabolismo hepático extenso del doxazocin y la vida media prolongada también del doxazocin. Hablando un poco de los bloqueantes alfa, la indicación más importante que tienen es tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes masculinos con alguna alteración prostática benigna, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque otro de los usos que tienen estos compuestos es contrarrestar la hiperplasia prostática benigna por el bloqueo alfa, es decir, que lo que hace es mejorar el diámetro de la uretra cuando hay, por ejemplo, prostatismo o aumento de la glándula prostática. Y ahora vamos a pasar al capítulo de los betas bloqueantes.